Estos soldados patrullando en las calles de Estados Unidos le recuerdan a muchos tiempos malos en América Latina. Parece una ciudad militarizada como las que nosotros crecimos en América Latina durante la época militar de los 70s y 80s. La militarización de las calles de Washington y pronto quizá de otras ciudades estadounidenses es una medida de Donald Trump para luchar contra lo que él considera el caos y una criminalidad desbordada en la capital. Y por cierto, y esa es otra comparación, es una supuesta situación en Washington que el mismo Trump equiparó con capitales latinoamericanas como Ciudad de México, Lima o Bogotá. En Estados Unidos, en todo caso, crece ahora la preocupación de que Trump esté causando daño a la democracia de su país al usar a los militares como policías en las calles, de forma similar a como se hacía en otras épocas en países en crisis. Si te interesa saber más de por qué Donald Trump quiere militarizar algunas ciudades de Estados Unidos, gira tu pantalla. Soldados patrullando en ciudades de Estados Unidos, como aquí en agosto de 2025 en la capital del país, Washington. Para muchos algo inimaginable hasta hace poco en la historia estadounidense. Que el gobierno despliegue a los militares dentro de su propio país para vigilar a sus ciudadanos. La medida fue ordenada por primera vez en junio en Los Ángeles y luego en agosto en Washington por Donald Trump, un presidente que ha roto muchos esquemas desde que está en el poder y que amenaza ahora con extender esos operativos a Chicago y a Nueva York. Trump asegura que los militares son necesarios para luchar contra la delincuencia, pero sus críticos lo acusan de dañar la democracia, como con varias otras de sus medidas, usando a las Fuerzas Armadas con fines políticos. ¿Qué busca Donald Trump realmente al militarizar las calles de su país? ¿Y están esas medidas socavando la democracia en Estados Unidos? Lo vemos aquí en DW Analiza. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor. Así describía Donald Trump lo que a su juicio ocurre en las calles de Washington. Una situación que comparó, por cierto, con capitales latinoamericanas como Lima, Bogotá o Ciudad de México. Para acabar con ese caos, en sus palabras, el presidente ordenó una medida bastante extraordinaria: el despliegue de soldados, muchos de los cuales patrullaban armados por la capital del país más poderoso del mundo. Más de 2.200 hombres de diferentes estados y miembros de la Guardia Nacional, una tropa especial de las Fuerzas Armadas, habían sido desplegados hasta finales de agosto en Washington. Una medida, creen muchos, que casi rompe un tabú. Using the military for direct law enforcement or actions that come close to law enforcement in cities around the United States, that's not something that we've done historically in the United States. Absent a really severe emergency, especially when state and local officials are not requesting assistance. We've just been very, very cautious about using the military to do that. It's one of the fundamental principles of our democratic constitutional order. En Estados Unidos, una ley de 1878, el llamado Posse Comitatus Act, prohíbe el uso de los militares para funciones domésticas propias de la policía, o al menos reduce a unas pocas excepciones los momentos en que las Fuerzas Armadas pueden operar dentro del país. Para dejarlo claro, sí es habitual que los soldados de la Guardia Nacional presten ayuda en momentos de catástrofes naturales, como el paso de huracanes. Casos famosos son el huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005 o el de Sandy en Nueva York y la costa este en 2012. Pero un despliegue de tropas por otros motivos y sin que los estados federales pidan expresamente ayuda es mucho más excepcional. When presidents have done this, it's been when law and order has completely broken down or when local officials have refused to follow federal court orders. So, for example, during the civil rights era, when local officials refused to desegregate the schools as had been ordered by the federal courts, or after the Civil War when the KKK was running rampant in southern states. Existe una excepción mucho más reciente, y sí tiene que ver con Donald Trump. En junio de 2025, la administración Trump desplegó a unos 5.000 soldados en California, en Los Ángeles, una de las mayores metrópolis del país.
Trump argumentaba que los militares debían preservar el orden público en medio de fuertes protestas por las redadas contra inmigrantes ordenadas por su gobierno. Y ese despliegue se hizo pese a que el gobernador de California, Gavin Newsom, rechazó expresamente la intervención y presentó luego una demanda contra el gobierno ante los tribunales. En julio, el Pentágono fue retirando a los militares de Los Ángeles antes de ordenar el despliegue en Washington. Con el operativo militar en la capital en marcha a finales de agosto, Trump puso sobre la mesa otra intervención en una metrópoli. En la mira estaba esta vez Chicago, la tercera ciudad del país después de Nueva York y Los Ángeles. Todas, por cierto, en estados gobernados por el Partido Demócrata, algo a lo que volveremos en breve. Chicago is a disaster, and the governor of Illinois should say, President, would you do us the honor of cleaning up our city? We need help. They need help. They need help. So We may wait. We may or may not. We may just go in and do it, which is probably what we should do. Al igual a como ocurrió en California, las autoridades locales, en este caso del estado de Illinois, rechazaron esa ayuda que ofrecía Trump. Mr. President, do not come to Chicago. You are neither wanted here nor needed here. En los días posteriores, Trump amenazó también con el envío de soldados a Baltimore, en el estado de Maryland, e incluso a Nueva York. Todas, según Trump, por graves problemas de inseguridad. Varios datos, sin embargo, ponen en duda las afirmaciones de Trump. Sus planes de enviar militares afectaban sobre todo a 5 ciudades hasta finales de agosto, si contamos a Los Ángeles y Washington, donde ya habían sido desplegadas tropas. Pero cifras actuales indican que solo Baltimore y la capital están entre las 20 ciudades con más homicidios en Estados Unidos, como la número 5 y la número 11 respectivamente. Entre las primeras 10, por otro lado, la gran mayoría están en estados gobernados por los republicanos, como muestra el color rojo en este mapa. Otros números señalan que la criminalidad había disminuido, por ejemplo en Washington, y ya antes de la intervención militar. Lo interesante es que organismos, digamos, independientes, inclusive organismos gubernamentales, lo que han venido señalando es algo muy interesante, que más bien, inclusive en esas ciudades como Washington, D.C., la tasa de criminalidad ha estado más bien en plena baja. ¿Qué pretende entonces Trump con la militarización de varias ciudades en su país? Buscamos algunas de las causas en las batallas que suele librar el presidente en casa. La delincuencia y la inseguridad son 2 temas recurrentes para Donald Trump, y el mandatario los usa también para atacar a la oposición demócrata. En el contexto norteamericano actual, el Partido Republicano de Donald Trump es el partido de la ley y la orden, ¿no? Y eso lo están contrastando con lo que ellos ven un partido demócrata progresista, permisivo, tolerante, de la inseguridad, que ha permitido que los criminales hagan lo que quieran en las calles. Parte central del discurso de Trump es, desde sus comienzos políticos allá por el año 2015, la lucha contra la inmigración. Entonces prometiendo alzar un muro en la frontera con México, y en el arranque de su segundo mandato, en 2025, con la promesa de realizar deportaciones masivas de indocumentados. Y la migración es un tema que sigue estando muy presente en la agenda del gobierno. Llegar al argumento de que hay una crisis de inseguridad en Estados Unidos y sobre todo vinculada a la migración es algo que es parte de esta narrativa, ¿no?, del gobierno de Donald Trump para justificar una serie de diferentes actuaciones. Y en ese sentido creo que lo que está sucediendo en Washington, D.C. es parte de ese esfuerzo. Y otro factor en ese debate podrían ser las elecciones de mitad de mandato, en noviembre de 2026, en las que los republicanos de Trump podrían perder escaños en el Congreso. Por eso es que el énfasis es en las ciudades demócratas, que son las que no solo le dan refugio a criminales extranjeros, ¿no?,
pero donde también, según ellos, las tasas de inseguridad son muy altas. Pero hay que entender esto en el contexto del debate político relacionado a lo que ya se avecina, que es la próxima elección congresional. Es todo parte de la disputa política, entonces, que se libra siempre de forma implacable y a menudo también jugando sucio. En el caso de Trump, sin embargo, muchas de las preocupaciones apuntan al daño que le pueda estar causando a una de las primeras democracias modernas. Donald Trump es un presidente atípico, un político controvertido, por un largo historial de mostrar al menos poco aprecio por las tradiciones y las instituciones democráticas de su país. Por ejemplo, por atacar la independencia de la Reserva Federal, uno de los pilares de la economía de mercado estadounidense, o por poner en la mira la libertad académica de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. El debate actual por la militarización de Los Ángeles y Washington, y quizá de otras ciudades, también está rodeado de controversias. Se teme que Trump use en el futuro la ley contra insurrecciones, el Insurrection Act del año 1807, o estatutos similares pensados en su día como excepciones para situaciones verdaderamente extremas. So the president might try to invoke that statutory authority for other cities around the country, as he said he would. I think we would see more litigation because it's a real stretch of that statute, to say the least. Y aunque Trump niega tendencias autoritarias, A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. hay mucha preocupación por los daños ya causados hasta este punto. I think it's really important to note how this takes the military away from roles that are so much more important for our national security and for our protection, whether it's training to be ready to fight in a foreign armed conflict if needed. Para mí y para muchos, pues es bastante preocupante, porque pues hoy una ciudad capital donde los militares están patrullando las calles en vehículos militares con uniformes militares y armas, ¿no? Ya no parece Washington D.C. ni parece la cuna de la democracia en las Américas, ¿no? Parece una ciudad militarizada como las que nosotros crecimos en América Latina, ¿no? Durante la época militar de los 70s y 80s. Entonces, eso es preocupante. Y el hecho de que haya una gran aceptación del Partido Republicano en particular, que le dice que sí, intervengan Chicago, ¿no? O intervengan otras ciudades gobernadas por demócratas. Soldados patrullando en las calles de la capital. Son imágenes que solían verse en otros momentos, en otras ciudades y otros países, en lugares en crisis, y que dan cuenta ahora, a mediados de 2025, de los turbulentos tiempos que atraviesa la democracia en Estados Unidos.